10 de la mañana, 14 minutos, estamos en contacto a través de videollamada con Julio Rey, que es uno de los referentes de la agrupación de cultivadores de cannabis del Uruguay. Inclusive presentó una intención ante el Parlamento respecto a los procedimientos que se están realizando. Hay una ley, ¿no?, que regula el cultivo y el consumo. Y lo que vemos nosotros es que la ley... se conoce el objeto de la ley, que es proteger a los habitantes del país de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico, atacar las consecuencias sanitarias, sociales, económicas de uso problemático de las sustancias psicoactivas, reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado. Hay algunas disposiciones de la ley para cumplir con su objeto, hay prohibiciones, hay excepciones, porque la prohibición es muy general, pero las excepciones también son importantes. Por ejemplo, esta ley, la 19.172, prohíbe la plantación, el cultivo, la cosecha y la comercialización de toda planta de la que se puede extraer estupefacientes y otras sustancias que provoquen dependencia física o psíquica, con algunas excepciones. Y las excepciones es que no se prohíbe, se permite la plantación o cultivo de cannabis con fines de investigación o para la elaboración de productos terapéuticos de utilización médica, también la plantación, cultivo, la cosecha, industrialización y expendio de cannabis psicoactivo con otros fines, siempre que se realice en el marco de la legislación, la plantación, cultivo, cosecha, industrialización y comercialización del cannabis de uso no psicoactivo, el cáñamo, para las plantaciones o cultivos que deben ser autorizadas previamente, plantación, cultivo y cosecha doméstica de plantas de cannabis de efecto psicoactivo cuando estén destinados para consumo personal o compartido en el hogar, con un máximo de 6 plantas y 480 gramos recolectados anualmente. Nosotros no sabemos una planta cuántos gramos por año puede ofrecer. También plantación y el cultivo y cosecha de plantas de cannabis de efecto psicoactivo cuando se realicen por los clubes de membresía, que son controlados por el IRCA, ¿no? Estos clubes tienen que ser autorizados, tienen que pasar por un montón de procesos, tiene que haber una inversión impresionante porque tiene que haber controles de cámaras centrales, controles de los desechos cuando se hacen las limpiezas de las plantas, el peso, después la incineración, la destrucción, etcétera, etcétera, etcétera. Rivera, hace unos días atrás, y ya estamos con nuestro invitado Luis Rey en la Cámara 3, fue protagonista de grandes titulares por la cantidad de allanamientos que hubo, más de 15, con más de 10 personas detenidas, porque se encontraron con productos, con cannabis, jabones, aceites de cannabis, brownies con cannabis y otras cosas. La justicia actuó, hay varias personas detenidas, hay de los otros que están en libertad vigilada, prohibidos de sustentarse de cualquier manera porque no pueden ni siquiera comercializar nada. Ellos elaboraban también jabones de otro tipo que no tuvieran cannabis y aceites. Y hay de los que fueron procesados con prisión por plantar, estando registrados, y tener más gramos de los permitidos por esta ley. Estamos algo confundidos con todo esto, Rey. ¿Podrías explicarle a la teleaudiencia de Radioactiva y Activa TV cuáles son los pasos que se están dando, si la LUC está condicionando el accionar del Poder Judicial y de la policía ante este tipo de allanamientos? Buenos días, bienvenido y muchas gracias. Buenos días, Margarita, y muchas gracias por la invitación y, bueno, los buenos días a la hermosa ciudad de Rivera. Bueno, son varias preguntas las que haces, así que si en la respuesta me queda algo en el tintero, te voy a pedir que me lo recuerdes. Bueno, la ley 19.172 regula varios aspectos de la producción y el acceso a la cannabis, como bien lo señalabas, así que no lo vamos a andar repitiendo. Y en cuanto a las cantidades que se autorizan, en realidad es una interpretación para evitar aquello que pasaba antiguamente, de que de pronto con unos pocos gramos de marihuana terminabas preso y capaz que, no sé, andabas con 20 kilos, 1 tonelada y no pasaba nada, ¿verdad? Libertad sin perjuicio, por usar un término judicial técnico. Las cantidades expresadas en la ley
su exceso, la falta de esas cantidades, el excedente de esas cantidades no implica un delito directamente. Para estar ante un delito debería comprobarse alguna figura de la ley 14.294, que es la vieja ley de drogas, dado que quien se registra para producir marihuana principalmente para su propio consumo, como es el caso del autocultivo, como pueden ser a otro nivel los clubes de cannabis, o incluso los usuarios de farmacia, tienen en lo que puedan tener encima o en su cultivo de marihuana lo que se llama una presunción de destino ilícito, más allá de las cantidades. Pasa que se está aplicando figuras que a nuestro entender no concuerdan con esa presunción de destino ilícito, porque es lo que uno firma cuando firma en el correo, uno obtiene ese paraguas legal. Sin embargo, se están usando figuras de la vieja ley de drogas, como la tenencia no para consumo, que es la más habitual, que el título completo es hipótesis de tenencia no para consumo. ¿Qué quiere decir esto? Esté probado o no que eso que tú tienes ahí, sea marihuana o cualquier otra droga, pero en particular con respecto a la marihuana o la cannabis, si el juez o la fiscal interpretan que eso no está para tu consumo, que no haya prueba de nada, de tráfico, de suministro, de nada, esa figura es aplicable por parte de los operadores judiciales. Está habiendo un abuso de esta figura, y vuelvo a repetir, a nuestro entender y a entender de los redactores de la ley 19.172, ni más ni menos, hablamos de asesores parlamentarios, profesores de la UDELAR, etcétera, etcétera, cada 5, ¿verdad? Y no se condice con esa presunción de destino ilícito que uno adquiere al registrarse. Incluso no estar registrado no constituye un delito. Porque son actividades privadas de los hombres que en la medida que no afecten a terceros están exentas de la autoridad de los magistrados. Ese es un principio constitucionalista. Si no me equivoco, voy a arriesgar, es el artículo 10 de nuestra Constitución. O uno de sí, parte de ese artículo. Entonces, en la medida que no hubiera aprobada una figura de tráfico propiamente, más allá de los volúmenes, no correspondería ni acusación, ni prisión, y muchísimo menos en el sentido del operar policial, allanamientos. Existe un protocolo de acción policial en presencia de cannabis, de la época de Bonomi, que fue un acuerdo social entre el Ministerio del Interior, que fue un acuerdo entre el Movimiento Social y el Ministerio del Interior en su momento, dado que en un principio era entendible que hubiera excesos policiales, avasallamientos sobre los derechos que ya se habían constituido, ¿verdad? Por desconocimiento también, porque recién empezaba, claro. Recién empezaba, pero estamos a 8 años ya, ¿verdad? Y esos mismos fenómenos que en un momento logramos ir bajando en su frecuencia, esas malas praxis policiales y judiciales, a través de medidas como este protocolo de acción policial en presencia de cannabis, que sigue vigente, uno va a la página del Ministerio del Interior y está colgado. Y también está colgado en la página del IRCA, donde se dice específicamente que las denuncias por cultivo no deben tener prioridad, porque la sola presencia de un cultivo de marihuana no constituye ni significa que se esté ante un delito. El delito que se habla, o la presunción del delito en que se puede estar refiriendo, es al tráfico, a la negociación de lo que produce esa planta. No importa de qué manera. Ese es el delito puntual que rompe las garantías que la ley 19.172 nos da para ejercer nuestro derecho al cultivo de cannabis para el uso compartido en el hogar, concretamente en el caso del autocultivo. Entonces, si hay una presunción de destino ilícito, a todas luces, una hipótesis de tenencia no para consumo no cabe a alguien que está registrado en la 19.172, e incluso a quienes no estén, aunque esto ya es una cuestión interpretativa más compleja, ¿verdad? Nuestro paraguas legal, y aprovecho para instar a hacerlo, a aquel que piense cultivar su propia marihuana, y no deje de ir a registrarse al correo como corresponde. Porque, sobre todo en este momento de tantas dificultades, ¿verdad?, de cierta persecución
Nosotros no tenemos miedo ni plurito en decir que estamos ante una persecución por parte del Ministerio del Interior de la marihuana, ¿no? Y es la protección que tenemos. ¿Usted se refiere puntualmente a lo que pasó aquí en Rivera, con esos 15 allanamientos, con más de 11 personas detenidas? Lo de Rivera, como un ejemplo. Lo de Rivera es un corolario, es un ejemplo muy grave de lo que estamos hablando, gravísimo diría, y está pasando en todo el país. Nosotros sistematizamos para hacer esa denuncia ante la Comisión de Adicciones del Parlamento, que terminó citando a raíz de esa denuncia, va a citar, ¿verdad? Concretamente a Heber, ministro del Interior, a Fiscalía y a Ministerio de Salud Pública. Y sistematizamos casos de todo el país, de Soriano, de Paysandú, de Salto, de Rocha, Canelones, y en este último caso vamos a sistematizar, vamos a agregar a esa sistematización el caso de Rivera, la operación Ñandutí, que tan mediática ha sido y que es de libro de texto. O sea, yo creo que cualquier referente institucional, hablando de un ministerio, hablando del Poder Judicial, que tenga una leve idea de lo que es la ley 19.172, de lo que es la 14.294, la antigua ley de drogas, y sobre todo de lo que significa el fracaso de la guerra a las drogas mundialmente, ve este tipo de noticia donde se amplía que se ha detenido a cultivadores que uno mira las plantas y son más o menos como esta, ¿verdad? La mayoría. Creo que tenemos imagen en un momento, ¿verdad, Margarita? Sí. Los que nos están viendo están percibiendo el tamaño de la plantita. Esta planta que tú ves acá, sí. Debe tener no que 20 centímetros. O es hembra. Tendrá 20 centímetros, tendrá de... Ni eso, 15. Se ve grande porque está adelante, pero claro. Mirá. Sí, es pequeñita. Esta planta no se sabe si es hembra o es macho. ¿Por qué es importante eso? Porque la ley lo que limita, lo que sí es un límite, pero tampoco constituye un delito excederlo, son las 6 plantas en flora simultánea. Esto no tiene flor ni ha sexado. A eso me refiero con que es macho o hembra. Y expresamente en la ley, la capacidad psicoactiva la tiene la flor de la planta hembra. O sea que se excluye, aparte en el texto expresamente, tallo, hoja y semilla de la planta de la capacidad psicoactiva. Para que lo entiendan sencillamente, esta planta aún no es droga. Comienza a ser droga cuando flora. E incluso después de la cosecha, aún le falta para ser droga. Porque lleva mínimamente un periodo de secado de 20 días a un mes para poder consumirse. Porque lo que es droga dentro de la planta, estoy hablando sencillamente y repetitivamente para que se entienda claramente lo que digo, se tiene que fumar. Si uno no le da una temperatura determinada a la flor, una vez seca, cosechada de la planta, no hace nada, no nos droga, no nos pega, ve que no pega si no se seca. ¿Va? Entonces yo veo en el operativo, no preciso ser un gran investigador, ni un gran abogado, ni un gran experto en políticas criminales, que hay plantas de 15 a 20 centímetros que incautaron. Esas plantas son perfectamente ilegales. Las semillas que incautaron, ¿a qué mandaron semillas a analizar al Instituto Técnico Forense, la fiscal? Hablamos del caso de la operación Ñandutí. Hablamos de la operación Ñandutí. Veo un brownie, por favor, son cosas, el brownie y la manteca, son cosas que más allá de que se comercialicen o no, cualquier persona puede hacer uso en la intimidad de su hogar. Uno es dueño de elaborar, y sobre todo en el autocultivo, lo que se le cante de derivados de la planta y de la cosecha de esa planta. No tiene que venir ni la policía ni la fiscal a decirme qué puedo y qué no puedo, porque yo no estoy afectando la salud de nadie, no estoy afectando la salud pública. Acá uno de los argumentos es que estarían comercializando esos subproductos, que también fueron llevados a análisis para ver si provocaba algún tipo de daño a la persona. Por favor, no precisamos ir al ITF. Agarre un par de libros, señora fiscal. Lea algo sobre cannabis.
vea de la inocuidad relativa de la cannabis, es la droga más segura sobre los efectos de sus usuarios. ¿Ustedes conocen a alguien que haya muerto por fumarse un porro? Yo no. No hay registro. No hay registro en la historia de la humanidad de alguien fallecido a partir del consumo de cannabis. En la historia de la humanidad entera. Acá lo que hay es una demonización de la planta, y en este caso, y lo venimos comprobando a través de las versiones de prensa del Ministerio del Interior, las declaraciones, perdón, de prensa del Ministerio del Interior, desde la época de Larrañaga al día de hoy, Heber, que dijo que iba a mantener los mismos perfiles que había dejado Larrañaga, que iba a continuar. Iba a continuar la misma política. Y dentro de esa política está la declaración del tenor de la droga, porque ni siquiera las drogas, la droga es la madre de todos los delitos. A la flauta. Así que yo mañana me tomo una aspirina y salgo a robar un kiosco, porque drogas son muchas. No especifica, primero que nada. Ni es importante que especifique más allá de la estadística y en relación a la salud de las personas o quien pueda tener un uso problemático. ¿Ah? Es desde ahí que importa. No desde una óptica criminal. Lo que está haciendo esta persona es prácticamente difamar a un colectivo entero de ciudadanos uruguayos que han elegido porque es su derecho consumir drogas. Y más me cierra todo esto cuando hay declaraciones en caso al subregistro de denuncias que hay ahora con el policía de Maldonado, por ejemplo, donde, entre otras declaraciones, este señor dice que llega a fin de año y los apretan con los números. Entonces es clarísimo, lo que se está constituyendo entre esta posición de fiscalía de combatir el microtráfico, entre comillas, porque hay que probar que hay tráfico, la LUC que tú nombrabas, y la política criminal del Ministerio del Interior, y para decirlo en criollo, lo que están haciendo es una máquina de hacer perejiles. Vamos a sumar, allanamos los cultivos y tenemos unos números bárbaros en combate al narcotráfico a fin de año. ¿Eso es lo que importa, además, la estadística, para cumplir con los cometidos escritos o indicados por el finado ministro Larrañaga? Esa es una muy buena pregunta para el actual ministro del Interior y ojalá se lo hubiera podido hacer o se lo hubieras podido hacer a Larrañaga. Pero lo que se desprende de las declaraciones de los jerarcas policiales y de las expresiones del propio Heber. Si yo soy capaz de hacer sus registros de cualquier cosa para tener unos números adecuados estadísticos a fin de año, me viene bárbaro ir a incautar unas plantas. ¿Sabes por qué? Porque las plantas no corren, ni vuelan, ni se te escapan. Las avionetas sí. Son mucho más difíciles de atrapar que 6 plantas y el cultivador que está al lado regándolas. Yo no sé si se llega a ver, no soy muy prolijo con la maricura. ¿Qué hippie dirán que es este muchacho? No es mugre, es tierra. Nosotros laburamos la tierra, amamos las plantas. Va más allá de que nos guste la marihuana. No es simplemente fumarse un porro, es un estilo de vida, es una cultura y es un derecho y una ley. Pero vemos que no está siendo respetada o no está siendo interpretada correctamente. Tiene varios Si vamos a hablar adecuadamente... Son leyes interpretativas también. Ahí va... Es el problema de la cuestión interpretativa. Y ojo con eso, porque me das la razón nuevamente. Porque en la cuestión interpretativa ahora es que se va a plantear el tema del allanamiento nocturno. Punto que fue rechazado por la ciudadanía por mayoría en el plebiscito contra aquella reforma de Larrañaga, vivir sin miedo. Lo están reflotando. ¿Y qué dijo Heber? Estamos analizando si lo hacemos como reforma constitucional, lo cual es un trámite muy difícil, o como ley interpretativa. ¿Sabes qué? Si lo hacen como ley interpretativa, llegan porque tienen los votos. Entonces la cuestión interpretativa... Pero es bastante vidrioso esto, es vidrioso, puede ser un arma de doble filo. Es muy vidrioso, pero a ver, la cuestión del allanamiento nocturno, que no sea propiamente el tema por el que me convocaste, es algo que surge, la cuestión interpretativa, desde la época del Pachecato. Usaron la versión de la amenaza al orden público, que era la existencia de los tupas, y terminan votando el allanamiento nocturno. ¿Y qué pasó? No allanaron solo a los tupas, allanaron y desaparecieron gente de toditos los colores. No piensen que están exentos
esto, ni de salvarse de que vuelva a pasar. Estamos hablando de un pensamiento de facto, ni más ni menos. ¿No es ser demasiado radical, extremista? Obvio que sí. Si la respuesta de los responsables de la seguridad en Uruguay cargan sus pilas sobre usuarios que cultivan y fuman pacíficamente su marihuana en las casas y están promoviendo un allanamiento nocturno, que es una figura surgida del Pachecato y de un gobierno de facto, obvio que es radical. Vamos al hecho del operativo Ñandutí, aquí en Rivera, con más de 15 allanamientos, con 11 personas procesadas, algunas que están con esa libertad vigilada, que no pueden sobrevivir, no pueden sustentarse porque se manejaban elaborando comidas y aquí que en la comida había un brownie con marihuana, aceite de cannabis, o sea, el uso del cannabis medicinal. Nunca se habló del uso del cannabis medicinal. Siempre se habló del consumo recreativo, pero no se habló, la reglamentación no la conozco. No hay laboratorios ahora especializados en o empezaron a demostrar interés y se maneja mucho dinero en eso. Me haces un montón de preguntas juntas. Bueno, mira, te explico brevemente, a ver si en el proceso quedan respondidas tus preguntas. No sé si preguntas o inquietudes, porque lo percibimos nosotros. Sí. Ambas dos. La ley 19.172, aprobada en diciembre de 2013, y sus decretos reglamentarios posteriores contemplan el uso medicinal. Cada uno de los decretos posteriores a la aprobación de la ley es para implementar uno de esos aspectos, industrial, recreativo, medicinal, etc. La implementación a nivel de texto existió. El problema es la implementación en la realidad. La implementación de la ley durante el gobierno de Tabaré, recordá que si bien la ley fue votada durante la administración Mújica, su implementación quedó posteriormente para la administración Tabaré. Tabaré no era muy amigo de la cannabis, así que elegantemente se le dijo aquello bajar de importancia en la agenda política el tema de la cannabis. Todo muy frenado, una implementación de tipo verticalista, lo que significa que gobierna el capital. Por eso todavía no tenemos acceso adecuado tampoco al pleito medicinal, ¿verdad? Porque lo que ha importado es el desarrollo de las empresas y han sufrido, a su vez, tengan la plata que tengan, han sufrido numerosas trabas. Había muchas trabas por parte del Ministerio de Salud Pública, concretamente. Continúa habiendo. Continúa habiendo. Se llegó al grado que hubo que aprobar por parte de este actual gobierno un decreto para facilitar la exportación, supuestamente, e incluso ahí se seguía trabando. Esa funcionaria que venía trabando, administración tras administración, ya no ocupa cargo del Ministerio de Salud Pública, a raíz de este conflicto con el actual gobierno por la exportación, donde surgieron problemas con el decreto ya andando. Claro, bueno, pero esto es demasiado macro para lo que nos pasó acá. No nos estamos yendo demasiado y se distrae lo del accionar de la justicia, lo de los 15 allanamientos, más de 10 personas. Mira, ¿cómo hacer para...? Hubo que votar, te explico porque el macro en poquito tiempo porque se nos va la Bueno, diciembre de 2019 se aprueba una nueva ley, hubo que promover una nueva ley de acceso a la cannabis medicinal y terapéutica que tenía un plazo de 1 año para implementarse. Sí. Y ese plazo venció. Y vienen cayendo presos pequeños productores, que lo que contempla esa ley es la inclusión de esos pequeños productores hoy aún no regulados. Y están trabajando con el cannabis medicinal. Sí, el artesanal, digámosle, los aceites artesanales, los jabones, las cremas. Y el propio Ministerio de Salud Pública, actualmente, que es el encargado de controlar eso, no está llevando gente presa. O sea, te incauta, te dará alguna sanción, o incluso ni siquiera eso. Están las cosas ahí incautadas y el día que vos te regules, si querés las vas a buscar. No se destruyen. No sé, ni siquiera se manda a destrucción como se hacía antes. Ni el Ministerio de Salud Pública, que es el máximo responsable en ese aspecto, la farmacovigilancia, digámosle, tampoco considera que sea tema de la policía ni de la fiscalía si ahí hay un brownie, si hay una crema de cannabis, y mucho menos con los usos tópicos, como es una cremita, ¿verdad? O sea, es un disparate por todos lados lo que pasó en Rivera. Pero pasó. Y ojalá... ¿Se puede dar marcha atrás o no? Es difícil, estamos en eso. Hemos acercado a la gente del lugar profesionales, por ejemplo, como químico farmacéutico
ingeniero agrónomo, por cualquier cosa que los abogados defensores puedan pensar que les pueda servir el apoyo técnico de esas personas, y abogados también especializados en el tema. Hay un caso puntual de un joven que fue procesado con prisión porque registrado, como corresponde, en el correo, como autocultivador, porque lo encontraron con más cantidad de gramos que puede dar una planta. No es delito. ¿Hay idea de cuántos gramos puede dar una planta? Porque en la ley se habla de 480 gramos por año. La planta no es un robot y estamos lejos de cultivar para Monsanto, como decían en un momento. La planta depende muchísimo de la expertise del cultivador, pero además su propia naturaleza, ¿verdad? La planta no se aprieta un switch y queda programada para producir 480 gramos. Y una cosa muy importante que es importante señalar, en la ley el excedente queda a disponibilidad del IRCA. No hay un mecanismo para eso, ni para destruir lo que vos puedas tener de exceso. Entonces, si uno lo piensa bien, ni siquiera es responsabilidad del cultivador el excedente que pueda acumular en su casa. Porque ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a tirar a la basura? Ahí sí que entras en un riesgo de la salud pública, como dice la ley. ¿Qué pasa si pasa un niño y levanta un cogollo de la basura, ¿no? Como suelen preguntar los más suspicaces, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿de quién es la responsabilidad en definitiva? La persona que tiene un excedente no está cometiendo un delito. Fin. Pregúntenselo a cualquier abogado que sepa algo sobre esta ley. Pero hay uno que se constató el excedente y está preso. Sí, de eso hablamos cuando decimos que hay contravenciones a la propia ley y a la cuestión interpretativa. ¿Qué pasa? Te lo voy a tratar de decir puntualmente. La ley de urgente consideración, en su capítulo de Seguridad Pública y Drogas, vuelve a nombrar esas cantidades de 480 gramos para estoqueo en casa y 40 gramos de exportación en calle, y es de ahí donde los fiscales están interpretando que se constituye un delito, no desde la 19.172. El problema entonces no es la ley original, es su interpretación y el articulado de la LUC. Más este tema de fiscalía de combatir el microtráfico con énfasis en los delitos por cannabis. Es la tormenta perfecta, Margarita. Rey, lo dejamos en puntos suspensivos y en otra oportunidad seguimos analizando el contenido y la interpretación de la ley 19.272 y por supuesto cómo se está trayendo de nuevo al presente la 14.294. Es un retroceso, ¿verdad? Yo siempre dije que en buen sentido esto se iba a convertir en la máquina del tiempo. Gracias por la entrevista, Margarita. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias a ti, Rey. Más derechos, más salud, más y mejor regulación. Visita y registrate en nuestra web www.aca.org.uy. ACA, Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay.